dependencias de la Facultad de Odontología y junto a alumnos de tercer año de nuestra carrera, en este frío día de invierno estamos iniciando uno de los programas de este Conversando con la Odontología de esta temporada 2017. Cada inicio de programa hemos agradecido a las máximas autoridades de las entidades que nos apoyan. Me refiero al doctor Alex Bustos Leal, decano de la Facultad de Odontología, y también al señor René Lagos Cuitiño. Él es rector del Instituto Profesional Virginio Gómez, quien desde el año pasado está participando con nosotros. La implantología es una especialidad de la odontología que aporta claramente a los tratamientos y a la recuperación de nuestros pacientes. Presentaremos un programa en que daremos un enfoque muy particular a esta especialidad. Contamos en esta oportunidad con la participación del doctor Francisco Marquesani. Él es profesor asociado y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. Y en este caso mostraremos a ustedes los testimonios de 3 pacientes y cuyos tratamientos tuvieron ciertas complicaciones y debieron ser reevaluados. Vamos entonces al programa de hoy para ustedes. Esto es Conversando con la Odontología. Me encuentro junto al doctor Francisco Marquesani. Él es profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y también participa en algunas actividades de la especialidad de implantología de la misma facultad, tengo entendido, doctor, ¿verdad? Exactamente. Cuéntenos un poquito, al inicio de este programa, ¿en qué está la situación de la implantología en nuestro país? Es una buena pregunta. La implantología, que partió como una actividad paralela a las diferentes especialidades de la odontología, partió como una herramienta que complementaba las actividades que existían en relación a la odontología de la cirugía bucal, de la periodoncia, adquirió cada vez mayor importancia y es así como en este momento la implantología se transformó en una especialidad. Es un concepto nuevo, la verdad es que uno podría discutir si es o no una especialidad, pero en este momento la verdad es que se ha convertido efectivamente en una especialidad. Y dentro de nuestra facultad se dicta el posgrado de implantología, pero a su vez esta actividad está asociada también a otras especialidades. Por ejemplo, se enseña implantología en cirugía maxilofacial, en rehabilitación, en periodoncia. Por lo tanto, además de ser un posgrado, es también un complemento de la odontología en general. Ahora, en relación al universo de pacientes que tenemos, ¿cuáles son los tratamientos a lo mejor más complejos o que se les ha derivado, que presentan algún grado de complejidad? Esa es una muy buena pregunta, porque podría dar para un gran capítulo de desarrollo, porque muchas veces uno ha pensado, y también me incluyo dentro de eso, que la implantología podía tener casos simples o casos medianamente complejos o definitivamente complejos. Yo diría que la implantología es una sola, y eso básicamente radica en la planificación. Es un concepto que está bien afianzado ahora, en el sentido de que los implantes, que son estas raíces artificiales que van dentro del hueso, se justifican en la medida que uno va a poner un diente. Porque en los inicios, ¿cierto?, cuando la implantología parte con un tornillo, por llamarlo de alguna manera, que va dentro del hueso y después la persona que va a poner los dientes verá cómo los pone. Eso evolucionó, afortunadamente, en el beneficio de los pacientes. Por lo tanto, en el marco teórico, en el marco clínico, uno no puede pasar a la cirugía sin haber planificado el caso desde el punto de vista protésico. O sea, en castellano, los implantes van donde van los dientes. O sea, ¿quién manda? Manda los dientes. Ese es un tema muy importante cuando uno define la planificación, porque ahí vamos a encontrar efectivamente casos que van a ser resueltos con una técnica predecible, que va a tener resultados de éxito sobre el 90%. Me refiero a un seguimiento de 7, de 10, de 15 años de evolución. Y vamos a encontrar casos clínicos en los cuales durante la planificación uno determina que la técnica que ha elegido tiene un cierto grado de morbilidad, es decir, complicaciones, o casos que van con un porcentaje alto a tener fracaso. Y eso depende efectivamente de la cantidad o volumen de hueso que el paciente tenga al momento de decidir el tratamiento.
Y ahí se nos abre, ¿cierto? Nosotros recién lo conversamos, ahí se nos abren dos grandes grupos. Aquellos pacientes que ¿cierto? Consultan por primera vez y uno tiene la fortuna de tratar este caso complejo por primera vez, o aquellos pacientes que por X razones han sido tratados previamente en diferentes consultas, universidades, etcétera, y los recibe seculado no solo desde el punto de vista local, o sea, me refiero a que la técnica quirúrgica que se realizó tuvo un fracaso, por lo tanto el defecto anatómico, me refiero a la cantidad de huesos disponibles, ha disminuido no solamente por la atrofia previa que tenía, sino que también por la complicación, es decir, el caso está más complejo que cuando el paciente consultó por primera vez. Esa sería la primera secuela. La segunda secuela es la más compleja, el paciente que ha perdido la credibilidad. En resumen, ¿cierto? Estos dos tipos de pacientes son aquellos que eventualmente están quedados un poquito olvidados. Es un paciente que usa una prótesis removible que nunca puede fijar en el maxilar, se mueve, ¿cierto? Tiene que guardarla en el bolsillo, ya sea maxilar superior o inferior, no puede comer en la mesa de la familia, etc. O sea, ahí hay un tremendo problema. ¿Cómo manejamos en la facultad este tipo de pacientes? Aquellos pacientes que consultan por primera vez y tienen un problema grave en su maxilar, me refiero a la cantidad de hueso, y aquellos pacientes seculados. La verdad es que el sinnúmero de técnicas quirúrgicas que existen en este momento podrían dar solución a un porcentaje de esos pacientes. Y hay otras técnicas quirúrgicas que tienen un grado de morbilidad mayor o menor. Lo que uno trata de entregar a los estudiantes es el criterio para que aquellos pacientes complejos sean tratados efectivamente como especialistas que van a ser. Uno tiene que evaluar si efectivamente está capacitado para tomar a ese grupo de pacientes por primera vez y no hacerlo caer en este segundo grupo, que no es solamente una secuela local, sino que es una secuela, vamos a llamar comillas, sistémica. Para cualquiera de los dos tipos de pacientes, ¿hay algunas limitaciones efectivas en los tratamientos? Porque hablábamos de a lo mejor de éxito en los tratamientos, pero para poder decir si a este paciente se le puede hacer rehabilitación de este tipo. Claro, eso es muy claro, porque uno vuelve ahí a las bases, vuelve al principio. ¿Qué es mejor? ¿Operar o no operar? Yo tuve un profesor de cirugía y todos sabemos que la mejor cirugía, ¿cuál es? Es la que no se hace. ¿Ah? Y uno, de repente, por sobreindicar cosas o sobreindicar técnicas, por los motivos que sean, ¿cierto? Desde motivos de laborales, económicos, etcétera, uno dice, bueno, aquí voy a hacer un procedimiento quirúrgico. Y a lo mejor para ese paciente, por ejemplo, del maxilar superior, que tiene una atrofia avanzada, en vez de ir a la cirugía, a lo mejor el resultado más fácil es volver a la prótesis removible. Una prótesis removible hecho por un buen rehabilitador es una excelente respuesta, ¿cierto? Que eventualmente la odontología puede dar. La prótesis removible, estamos claros, para algunos casos será un elemento de transición, pero para algunos pacientes puede ser la respuesta. Ahora, si ese maxilar superior definitivamente no puede ni siquiera recibir una prótesis removible, o definitivamente el paciente dice, sabe que no quiero nada con la prótesis removible, la cirugía tiene respuestas y la rehabilitación también tiene respuestas. El problema es, en este momento, quiénes tienen esa respuesta o dónde ir a buscarla. Por eso es que esta cuestión es un estudio continuo. Recuerden que la cantidad de pacientes adultos mayores está aumentando exponencialmente en Chile, por lo tanto este tipo de pacientes del cual estamos hablando va en aumento, no está disminuyendo. Entonces, los pacientes esperan y tienen expectativas de este tipo de tratamiento que nosotros tenemos que estar a la altura para dos respuestas. No soy capaz, lo derivo, o soy capaz, efectivamente, y indico técnicas con una morbilidad baja que al paciente le den una respuesta rápida. Doctor, la atrofia es considerada una complicación dentro de los tratamientos en implantología. Explíquenos un poquito de qué se trata. A ver, la atrofia por definición es pérdida de sustancia, pérdida de tejido. O sea, la atrofia es cuando uno tiene un reborde alveolar. Al decir reborde alveolar me refiero al volumen óseo donde estaba un diente, ¿ya? Cuando uno tiene una carencia de función, sucede la pérdida del tejido que estaba afecto a esa función. En el caso de los implantes, nosotros necesitamos hueso para que esos implantes sean ubicados en una posición correcta. Desde el momento en que un individuo pierde una pieza dentaria, comienza un remodelado óseo de tipo funcional,
por carencia de función. O sea, por eso se llama atrofia fisiológica. Es decir, al haber pérdida de deformación del hueso, al haber pérdida de la función del hueso, porque el diente no está, comienza entonces esta pérdida de hueso fisiológica, atrofia fisiológica. Cuando hay una complicación, ¿cierto? Desafortunadamente esas complicaciones a veces se refieren a procesos infecciosos. Por ejemplo, cuando uno toma un injerto. ¿Qué es injerto? Es cuando toma un trozo de material que quiere reemplazar un tejido. Ese tejido puede ser hueso, el hueso puede ser del mismo paciente, puede ser un hueso de banco, o puede ser injerto de tejido blando, también del paciente o de banco. Esos injertos tienen el objetivo de reparar, de reconstruir ese hueso que se atrofió. ¿Por qué? Para conectarlo con lo que comentábamos recién. Cuando uno elige una técnica quirúrgica para reconstruir, es decir, para devolver el hueso, tiene que elegir alguno de estos, comillas, biomateriales, ya sean injertos autólogos, o sea, del mismo paciente, o injertos heterólogos, es decir, que vienen de bancos, que vienen de síntesis, y ahí hay diferentes clasificaciones. Pero lo importante es que tiene que coincidir las características del defecto óseo con las características de este biomaterial y con la técnica. Las tres cosas y otras que podemos analizar después tienen que confluir en el procedimiento de la cirugía reconstructiva. Por lo tanto, sí hay una relación entre complicaciones y atrofia, porque esa atrofia, cuando yo fallo, aumenta. Y por lo tanto, la resolución del caso también es más difícil. Ahora, tenemos algunos pacientes con tratamientos precisamente enfocados a este problema. Sí. Hay una, por llamarlo así, una selección de pacientes que voluntariamente han accedido a dar un testimonio. Más que testimonio, es una evidencia clínica de lo que eventualmente en la facultad podemos resolver, de pacientes de los dos grupos, de aquellos pacientes que han consultado por primera vez y van a la cirugía reconstructiva, o aquellos pacientes que han tenido complicaciones por X razón en otras instalaciones, con otros profesionales, y que han sido secuelados por esa complicación y que es necesario resolver. Quejaba porque me empecé a arreglar la dentadura. Me empecé a arreglar la dentadura, a preocuparme. No sé qué pasó, que me empezó a molestar un poco. Esa muela era para tratarla, no para sacarla. Y al examinarme la muela, viene y me pasan a llevar un pedazo de la muela. No la tapadura, un pedazo de la muela. Y eso después a mí se me infectó. Ella volví a los 7 días yo porque me molestaba y se me empezó a hinchar. Y vengo yo y me quedo para la otra semana y la infección fue peor. Y me tomó una radiografía ahí y yo tenía todo eso descompuesto. Todo eso así como malo por Dios ya, así infectado ya. Yo empecé a como dijera, estar mal, me enfermé, me recaí de las piernas de una trombosis, me vino depresión, etcétera, etcétera. Ya, empecé a ir a control de la primera operación y me empezó a caer líquido, me empezó a caer la comida, la devolvía todo por la nariz. Comía acá y caía todo por acá. Porque yo estuve más de un año, casi 2, que no podía hablar porque me acompañaban. Esa es mi historia, pero muy penoso porque he pasado muchas cosas. No podía trabajar, etcétera, porque yo me miraba al espejo y lloraba. No iba al centro porque me miraba a la ventana, era las vitrinas y lloraba sola a la calle. Porque yo cuando cabro, unos 12, 14 años, me caí en bicicleta y me pegué en los adoquines, aquí se me empezó a poner negro. Después vino otro dentista y me dijo, a usted le conviene que tiene que sacarse. Estará de Dios, pues le dije yo. Después un dentista me dijo que usted tiene que operarse, tiene que cortarle aquí un poco. Me sacaron nervios y ahí me florearon. ¿Por qué? Porque quedó puro hueso, ¿no? Y no quedó carne. El dentista hizo el trabajo,
me colocó la prótesis, me empezó muy bien, 3, 4 meses, y se caía, se soltaba. Me dijo, tenéis la pura embarrada nomás, aquí hay que operarte hoy. Por segunda vez me volvieron a cortar ahí el asunto aquí. Hasta que no me hicieron el trabajo y todo, y quedó hasta ahí, ¿no? Me colocaron los implantes y se caían. Después me dijo que faltaban huesos, me hicieron otra operación. Se volvió a fallar. Justo cuando ya íbamos a empezar a hacerlo se volvió a salir. Nuevamente empezaron a mirar ahí, nuevamente sacar los dientes. Y son como 3 veces que hubo que operar. Como le digo, esto viene siendo de unos 14, 15 años. En el año 2011 más o menos comencé con una molestia en una pieza dental en la número 9. Me hicieron una funda porque estaba un poco negra, una corona. 2 años después fracasó. Me dijo que la raíz estaba quebrada, por lo tanto había que hacer implante. Empezó a dolerme el paladar y no sabía qué había pasado. Encontró que había un tumor, un quiste, y teníamos que reconstruir la zona del maxilar. Iba a sacar parte del maxilar para reconstruir, parte del mentón para reconstruir el maxilar. En el escáner salió que no había hueso y me reconstruyó con una placa de platino. Yo le pregunté qué pasaba, si había hueso para hacer los implantes en esa fecha, diciéndome que ya no iban a experimentar más y que me iban a poner un puente. Pues dijo que era yo el problema, que la paciente tenía el problema. Y en mi insistencia y en mi frustración le insistí y me dijo, bueno, te opero por 3.ª vez, sin ninguna expectativa de éxito. Y comencé de verdad un peregrinar. Hay un hecho que es muy importante considerar. Cuando uno está hablando de morbilidad de los casos, hay problemas asociados indudablemente, como conversamos, a la planificación, a la técnica quirúrgica, etc. Pero hay indudablemente una responsabilidad del paciente. Así como conversamos que es necesario modificar conductas y el paciente tiene que tener claro que tiene que modificarlas para que su tratamiento disminuya el porcentaje de morbilidad y se encamine por el lado del éxito, es importantísimo el seguimiento, lo que llamamos el recall. Y ese seguimiento tiene que ser comprometido. Si yo claro, puedo esperar que mi dentista me llame, que me fije un calendario, pero yo también como paciente tengo que tener claro que mi tratamiento fue complejo y así también va a ser ese seguimiento. Debo concurrir a los controles, debo mantenerme en modificación de la conducta. Por ejemplo, hablábamos del paciente fumador, del paciente diabético, del paciente inmunosuprimido, en beneficio del pronóstico de este tratamiento a largo, mediano plazo. Recuerden que mientras más precoz sea la cirugía, me refiero a pacientes jóvenes, hablemos de 20, 25 años, ese seguimiento lo va a acompañar por lo menos por 25 o 30 años más. Los pacientes que son adultos mayores probablemente un tiempo menor, pero en los dos casos el seguimiento es importante. ¿Y el seguimiento qué puede hacer? Detectar un problema de manera precoz para evitar que se pierda un implante, que se pierda un injerto, para dar una solución inmediata, porque probablemente si esa consulta se hace cuando el problema ya está instalado, estamos hablando de un tiempo ya tardío, donde hay que desarmar todo lo que eventualmente uno trató de armar en su momento. Después me mandó a otro especialista excelente que me tomó hasta el día de hoy y aquí estoy bien gracias al Señor y gracias a todo eso de la atención de acá de los profesionales. Y yo ahora tengo mis dientes ya, estoy contenta, estoy feliz con mi Señor y estoy contenta con los profesionales que acá atendieron a mí. O sea, ahora tengo la seguridad que puedo caminar, tengo la seguridad que no se me va a caer, tengo la seguridad que alguien me invita a comer alguna parte y de repente ¡ping!, se manda a cambiar. Porque eso sucedía.
¿Ya? Cuando me reía, por ejemplo, a veces muy abierto, ¡pum!, se mandaba a cambiar. Todo eso no tengo problema. Y no se mueve. No sé cómo estará tomado el asunto, que no tengo idea cómo quedó instalado. ¿Y para comer, para cualquier cosa, No tiene ningún problema? No. Y no me la puedo sacar. Está fija ahí. Eso es bueno. Uh-huh. Ahora puedo mover mi boca, hablar, puedo comer sin problema y tengo lo más importante, pues tengo mis implantes, se tapó ese tremendo orificio que no me dejaba comer, que no me dejaba hablar, y después de 5 operaciones, eso sí, 1 año y medio de tratamiento, pero logró convencerme en realidad a mí de que no era yo el problema. Porque yo ya en la 3ª operación, yo ya no quería más. Lo que pasa es que me habían dicho que mi organismo era el problema. De verdad que no, fue la tranquilidad y me convencí, pues, en realidad. Y desde ahí que todo salió perfecto. Yo todo este lado no siento nada, tengo como dormido, pero me explicó que era imposible solucionarlo porque parece que cortaron un nervio. Eso ocasiona que un poco no tenga sensibilidad en toda esta parte, pero es un detalle. De verdad que es un detalle porque gracias al doctor volví a retomar mi vida. Ya cuando me puso los definitivos, ya lo máximo, porque una podía reírme, podía conversar, el camino se había acabado, podía comer, el doctor me dice, úselo. No, yo los cuido. Es volver a tener a mi esposo frente a frente, no sacarle el quite en un beso, cuando me abraza, es volver a enamorarse, realmente es volver a retomar esa relación que estuvo en stand-by 3 años. Pero yo creo que ya poco a poco me voy a ir acostumbrando a que no va a pasar nada, a que los dientes están y tengo que cuidarlos para empezar, pero segura, feliz y de vuelta a la vida de verdad. Retomé mis actividades que quedaron ahí por culpa de los 2 dientes que faltaban. Así que no, de verdad mi vida volvió a ser lo que era antes, con todas las actividades, con todos los afectos y sin los miedos, sin ningún miedo. Ahora, en estos mismos pacientes complejos, ¿hay alguna enfermedad sistémica que limite los tratamientos? Yo diría que en implantología las contraindicaciones, como tú muy bien preguntas, son de carácter sistémico o general. Contraindicaciones locales en este momento, salvo atrofias extremadamente agresivas, son aquellas que no pueden ser resueltos desde el punto de vista técnico. Sí son contraindicaciones absolutas algunas condiciones sistémicas. Por ejemplo, en una cirugía reconstructiva mayor, probablemente el paciente fumador, el heavy smoker, aquel que consume más de 15 cigarrillos al día, una cajetilla diaria, va a ser una contraindicación absoluta mientras el paciente no modifique su conducta. El paciente, por ejemplo, diabético descompensado, el paciente hipertenso sin tratamiento, el paciente con hipertiroidismo, el paciente inmunosuprimido, el paciente que está en tratamiento oncológico. Son contraindicaciones de orden sistémico que uno, como dentista general, como especialista que forma parte de un equipo de salud, fácilmente puede diagnosticar. La verdad que en ese sentido la medicina en relación a la odontología y considerando la odontología como parte de la medicina se interconectan actualmente sin ningún problema. Por lo tanto, la adquisición de la información para seleccionar al paciente es muy fácil actualmente. Y respecto no solo del éxito, sino que en el pronóstico, en el tiempo, los tratamientos en promedio, porque más de algún televidente puede consultarlo o quedarse con la duda.
¿Cuánto dura efectivamente Un tratamiento complejo de reconstrucción? Hay tratamientos que pueden durar un año, ¿ya? Fácilmente un año, cuando empieza uno a sumar los tiempos necesarios para llegar al momento de poner los dientes. Porque probablemente, pongamos un caso hipotético, primero tenemos que sacar lo que se hizo y tenemos que esperar que los tejidos cicatricen, que cierren. Luego reconstruir, esperar que ese biomaterial que se puso ahí cumpla el tiempo necesario. Luego poner los implantes, esperar que el implante se pegue al hueso. Luego la rehabilitación. Fácilmente podemos llegar a un año. Ahí, en la velocidad de los tratamientos, uno no puede caer en la tentación de creer en magias, comillas, de que porque voy a usar tal marca, por la que voy a usar tal biomaterial, porque voy a usar ingeniería tisular, que ahora está tan de moda, ¿cierto? Si pongo tal membrana, tal, voy a tener resultados antes. Probablemente, pero existe caso a caso. Uno tiene que basar el tratamiento en la biología del paciente, del aspecto local y sistémico, pero no creer en milagros, que sí, los milagros existen, pero probablemente en esta parte hay que irse con mucho cuidado, ¿ya? Porque uno no puede asignar funciones a cosas que eventualmente en ese paciente específicamente no van a funcionar. Ahora, hay una edad límite, estoy hablando de edades en el caso de niños, jóvenes, adolescentes, por ejemplo, en que se puedan colocar o estén contraindicados los implantes. Sí, normalmente la implantología en niños tiene protocolos que a mi modo de ver deben ser revisados. O sea, estamos claros que van a haber edades en las cuales los pacientes no pueden recibir implantes o eventualmente la cirugía reconstructiva tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, en el periodo de recambio, ¿cierto? Yo no puedo poner un implante donde va a pasar un diente que está erupcionando. Pero indudablemente que el panorama ha cambiado. Conocemos mucho sobre biología ósea, conocemos mucho sobre tendencia de crecimiento de los maxilares, conocemos mucho de los biomateriales y de los implantes que han cambiado su diseño. Lo que ha cambiado mucho es el conocimiento de los tejidos blandos en relación, por ejemplo, a dientes provisionales, cómo uno puede lograr mantención y modificación de biotipos con los mismos provisorios. Por lo tanto, a mi modo de ver, la implantología en niños y adolescentes es una cosa que tiene que ser revisada, ¿ya? A lo mejor eso da para otro programa. Y respecto también de los adultos mayores, porque claro, el joven, el niño, tiene una capacidad de respuesta celular altísima, ¿cierto? Los niños son fábrica de regeneración. Fácilmente uno logra respuestas de tejidos blandos y de hueso con esa misma facilidad es que encontramos en los pacientes adultos mayores una respuesta a la regeneración menor. Son pacientes que tienen, por así decirlo, menos capacidad celular, vamos a usar un lenguaje más técnico, diferenciable. Hay células que ya no se dividen como se dividían antes. En un niño, eso sí, la respuesta de regeneración disminuye con la edad, eso es un hecho de la causa. Pero eso no significa que yo vaya a contraindicar implantes o procedimientos reconstructivos asociados al caso clínico en particular. Desde la Clínica 202 de la Facultad de Odontología y junto a alumnos de tercer año de nuestra carrera estamos terminando un nuevo programa de Conversando con la Odontología. Esperamos, por supuesto, que lo que hemos presentado en esta oportunidad haya sido de vuestro interés. Y lo dejamos cordialmente invitados a que nos sigan en Facebook y en YouTube, Conversando con la Odontología, en donde podrán encontrar, como siempre, programas de esta temporada y también de temporadas anteriores. Agradecidos por vuestra sintonía, nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto.